la posición en donde aparece la adicción doble, entonces tenemos las opciones de. Aparte de eso, el tercer palo ustedes buscan el reflejo fotomotor y consensual. Ya hablamos de eso, ¿no? Sí. Eso está claro. Ok. Ahora vamos a estudiar el quinto palo, el nervio trigémino. Recuerden que el nervio trigémino es un nervio mixto, es sensitivo, es motor y es sensorial. Es sensitivo porque es responsable de la recepción, ¿no es cierto?, de la sensibilidad de la cara, excepto 2 centímetros por delante de entrada. El cuero cabelludo hasta el occipucio, porque de allí la parte posterior está inervado por las raíces cervicales 1, 2 y 3. Sobre todo el 2, que es el nervio suboccipital y adrenal. Ya veremos posteriormente que es una de las causas más frecuentes de dolor de cabeza de localización occipital, la llamada neuralgia del nervio suboccipital. El nervio trigémino también inerva la porción anterolateral del cuello. El nervio trigémino, recuerdan que inerva la mucosa oral, ¿ya? También la lengua, inclusive participa en la percepción del sentido del gusto burdo, porque el gusto discriminativo lo ven los faringios, como ustedes saben. El nervio trigémino inerva las piezas dentales. El nervio trigémino inerva también la córnea. Es motor porque es responsable de los movimientos de la masticación, es decir, inerva la musculatura maceterina y pterigoidea. Y es sensorial porque es responsable de reflejos, como el reflejo corneano y el reflejo del cosquilleo nasal. ¿Cómo evaluamos el nervio trigémino sensitivo? ¿Con un algodoncito, con la brochita o simplemente estimulando al paciente? Cierra los ojos. Siente aquí, siente acá. ¿Igual o diferente? Igual. Okay. Es importante interrogar de esa manera, porque uno tiene la tendencia a decir, usted siente aquí más que acá, estamos induciendo. Okay. Tengan ese cuidado, ¿no? Entonces siempre hacemos los estímulos similares, territorios similares en ambos lados, ¿no? Y no nos olvidemos de esto también, cierre los ojos, siente aquí, siente acá. Estamos en 2 territorios diferentes, les digo porque las alteraciones fisiológicas del nervio trigémino a veces son manifestaciones de neurosis de histeria. Entonces a veces lo único que tienen ustedes es el examen semiológico, ¿no? Entonces si usted lo estimula aquí y dice, siente aquí, no siente, siento acá, no siento, eso es idéntico, porque este es un territorio diferente, ¿no es cierto? La musculatura maceterina y pterigoidea, le pedimos al paciente que abra la boca con fuerza. Usted necesita la fuerza de 3 hombres para poder obligar a cerrar la boca a una persona. Son los músculos más poderosos. Cierre la boca, palpamos la musculatura de un lado y del otro lado. ¿Okay? Y luego el sensorial con un algodoncito, ¿no es cierto? Lo usamos, ¿ya? Y le pedimos que mire para allá y le sobamos la córnea. No podemos ir directamente porque entonces ya no estamos buscando trigémino, sino que estamos buscando óptico, porque ese es el estímulo de la amenaza. ¿Okay? Entonces siempre mire para allá, soba la córnea, la respuesta es la oclusión de los párpados. ¿Ya? Y el del cosquilleo nasal, el mismo algodoncito delgado, se lo metemos y lo sacamos en una coana, ¿no? Y que vamos a tener el cosquilleo, el escozor y el estornudo. Ya está, nervio trigémino. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que vemos que afectan al nervio trigémino? La neuralgia del trigémino. Ustedes habrán escuchado porque es un verdadero azote para la humanidad. En la mayoría de los libros de medicina siempre es un capítulo aparte y lo va a encontrar usted como el tic del dolor. ¿Okay? Se caracteriza por dolor lancinante. A veces lo describen como urente, como quemazón, o como sensación de corriente eléctrica. Son cortitos, porque dura segundos.
pero son repetidos muchísimas veces en el día. ¿Ok? El dolor, de acuerdo a la rama del nervio trigémino, la puedes sentir en esta parte baja del maxilar y hacia el cuello, ¿no es cierto? O lo puedes sentir en la parte alta del maxilar, o lo puedes sentir en el globo ocular o hacia arriba. Rama oftálmica, maxilar superior o maxilar inferior. El dolor puede venir espontáneamente o puede ser desencadenado por estímulos. A veces el viento no tolera el aire acondicionado, por ejemplo, o el viento en la calle, ¿ya? O el hablar, o el comer, no pueden masticar, ¿ya? O el tomar líquidos. En cuanto a la temperatura de los alimentos, igual si está frío, si está caliente, el dolor es intenso. ¿Okay? Es tan intenso que la gente deja de comer, deja de hablar, se aísla, se vuelven neuróticos, psiquiátricos, etc. La neuralgia del trigémino como entidad se encuentra en personas por encima de los 50 años de edad. Generalmente es de carácter benigno, entre comillas. ¿A qué me refiero? Que si usted encuentra una neuralgia del trigémino en gente joven, usted tiene la obligación de investigar completamente, hacer estudios neuroradiológicos por las posibilidades muy serias, muy graves, esclerosis múltiple o tumor, un glioma del nervio trigémino. Miren ustedes la diferencia. Siempre, el neuralgia del trigémino tiene que ser investigado completo. En un adulto mayor, si el examen neurológico es completamente normal, no necesariamente tiene que hacer una investigación completa, podría ser una simple tomografía, pero en personas jóvenes tiene que hacer resonancia, tiene que hacer un estudio arterial. El último caso que tuve de neuralgia del trigémino tenía un aneurisma, imagínense ustedes, de la primera porción de la arteria basilar. Recuerden que las dos vertebrales se juntan a nivel del foramen ciego, o ciego, en la región vulvoprotuberancial, de ahí sale la basilar. De aquí, de la primera porción de la basilar, un aneurisma, y ahí está justamente el nervio trigémino. Se lo mandé con un neurocirujano intervencionista. Entonces me decía, ¿qué podemos hacer? Es imposible entrar, digamos, a cirugía allí, ni a cielo abierto, ni por endoscopía, tratamiento endovascular. Le hago la embolización, ya está, lo embolizo. Pero tengo una zona en donde, la velocidad de conducción de sangre, estamos hablando de una tubería mayor, es enorme, que se van a salir los émbolos y van a ir a otro sitio y va a ser catastrófico porque me va a infartar, yo que sé, el cerebelo o el resto del tronco, etc. No puedo hacer una cirugía a cielo abierta porque al tratar de poner un clip a ese nivel, entonces voy a infartar la zona dependiente de la arteria allí, que es igual al tronco cerebral y parte del cerebelo. Fíjense ustedes. El otro caso que tuve hace poco también fue de un infarto de tronco cerebral. Pequeño infarto, de esos lacunares, neuralgia del trigémino. ¿Okay? Entonces, acuérdense que es muy importante tener en mente ello, ¿no? Okay. Luego vamos a estudiar el séptimo paso, el nervio facial. Yo ya les había mencionado anteriormente aquí se lo voy a mencionar, del síndrome del ángulo pontocerebeloso. El séptimo paso del nervio facial tiene dos ramas, recuerden, una rama superior y una rama inferior. La rama superior inerva todo lo que es el auricularis de los párpados y toda la musculatura hacia arriba, ¿no? La rama inferior de aquí para abajo. Recuerden que la rama superior del nervio facial tiene doble representación cortical. Por esa razón, hacemos la diferencia entre una parálisis facial de tipo periférica y una parálisis facial de tipo central. En la parálisis facial de tipo central vamos a tener una paresia o lejía de la musculatura inferior. Es
es muy poco el compromiso arriba. ¿Okay? Por eso que decíamos de la doble representación. En cambio, en la parálisis facial de tipo periférica, como pescamos las dos ramas ya externamente, el compromiso de la parálisis es por igual arriba y abajo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Primero, un lado oftálmico. O sea, usted va a ver que la hendidura de este lado de la parálisis está más grande que del otro lado. Es fácil entender, porque hay un predominio del elevador del párpado superior inervado por el tercer par que acaban de estudiar ustedes, ¿no? Se pierde el parpadeo del lado de la parálisis, ¿cierto? Si le pedimos al paciente que cierre los párpados, normalmente al cerrar los párpados, nosotros desconjugamos los ojos hacia arriba y afuera. ¿Ya? Entonces, al hacer esto en pacientes con la parálisis facial de tipo periférica, aparece el signo de Rigorov, que aparece la esclera, no se ve, digamos, la pupila, ¿no? Porque el ojo se desconjuga hacia arriba y hacia afuera. Se pierden los surcos frontales, ¿no? Y además le pedimos al paciente, por ejemplo, que cierre los párpados, ponemos nuestros dedos aquí, ábralos. Entonces vemos cómo contrae la musculatura de la frente. De un lado lo hace, del otro lado no lo hace. ¿Okay? Observamos el surco nasogeniano. En un lado está borrado, el otro no. Observamos la comisura de los labios. Generalmente está un poco caída, ¿no es cierto? Y un poco desviada. Y si observamos toda la cara en sí, la vemos como que está desviada hacia el lado bueno. Ustedes dirán, ¿por qué? Si esa es la enorme confusión que tienen los pacientes cuando llegan. Ah, sí, doctor, sí, la parálisis facial, el derrame facial que llamamos nosotros, pero no es de la izquierda, es de la derecha. Entonces se les explica que embrionariamente somos dos mitades, que estamos unidos en la línea negra. Y a nivel facial, cada grupo muscular tira para su lado. En el momento que hay una parálisis de este lado, todo se va al lado bueno, inicialmente. Con el tiempo, cuando se hace la rehabilitación y a veces se abusa de la estimulación eléctrica, ustedes han escuchado que le ponen unos electrodos, entonces la musculatura paralizada se vuelve hipertónica espástica y en ese caso todo se va hacia el lado afectado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al paciente? Aparte, cierre los párpados y se los tratamos de abrir, ¿no es cierto? Con facilidad porque está semiabierto ya. Luego le decimos, muéstrame los dientes ya, para observar los rasgos. Arruga la nariz, ¿no es cierto? Luego le pedimos, infle los carrillos. Ya. Primero de un lado, percutimos. Después del otro lado, hay escape. Ya con eso ya tenemos una idea. Y no se olviden nunca de un músculo pequeñito que tenemos en el cuello, que es el cutáneo del cuello, que a veces es el primero que se afecta en una parálisis facial. Entonces le pedimos al paciente que haga movimiento hacia adelante y nosotros le hacemos, lo templamos hacia atrás. Así es como se arruga el cutáneo del cuello. De un lado se arruga y del otro lado no se arruga, entonces usted dice, hay un compromiso del medio facial. ¿Okay? En la parálisis facial del tipo central encuentra lo mismo, pero de aquí para abajo. Acá arriba prácticamente no encuentra nada, o muy poco, ¿no? Pues el paciente puede ocluir los párpados, pestañea, todo. Otra característica también de la parálisis facial del tipo periférica es el lagrimeo constante. Y eso también es otra cosa que hay que enseñarle a los pacientes. Doctor, yo lagrimeo, tengo el ojo mojado, y sin embargo usted me manda lágrimas naturales. Entonces se le explica. Normalmente estamos produciendo lágrimas acá arriba, ¿no es cierto? Ya. Y el parpadeo, aparte de protegernos contra el polvo, el viento, etc., sirve para humidificar el ojo. Como perdió usted el parpadeo, las lágrimas se chorrean por un lado, pero el ojo está seco. Por eso es que se pone colorado, ¿ya? Y pica y arde. Y la gente tiene la mala costumbre de pasarse el dedo en el ojo. Luego se contamina, hace una conjuntivitis. Por eso
lágrimas naturales. ¿Cuántas veces al día? 10 veces. Las veces que sea necesario. Y otra cosa que siempre les digo a mis pacientes, ¿ya? Tienen que protegerse ese ojo al dormir y al bañarse. Porque al bañarse se le va a meter el champú, ¿no es cierto? O el jabón en el ojo y por eso se inflama, ¿no? Y al dormir, porque queda el párpado abierto. Entonces uno se da vuelta en la cama y se puede lesionar la córnea. Entonces les digo, vean, compren un esparadrapo de esos microporosos, eso lo utilizan los niños recién nacidos. Entonces frente a un espejo se baja el párpado y se pone el pedacito de esparadrapo de aquí y acá, para bañarse y para dormir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Por qué es importante la diferenciación entre lo uno y lo otro? La parálisis facial de tipo central, las causas son todas las patologías que estamos revisando del tronco cerebral. Son infartos, ¿cierto? Son hemorragias, son tumores infiltrativos, el síndrome infiltrativo sobre todo en los niños. He tenido abscesos cerebrales, he tenido tuberculomas de localización en el tronco cerebral. Generalmente, la parálisis de tipo central se asocia a un compromiso de las vías largas y nos da el síndrome alterno que se llama. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tronco, ¿no es cierto? Y el tronco es una estructura chiquitita, entonces tenemos los núcleos de los pares craneales allí, pero tenemos la vía piramidal por debajo, ¿no? Entonces una lesión allí compromete el núcleo del nervio facial, pero también compromete la vía piramidal y le da el síndrome alterno. Ya vamos a estudiar en detalle. ¿Qué es el síndrome alterno? Es el déficit neurológico motor de un lado, una hemiparesia o una hemiplegia, y el compromiso de un par craneal del otro lado, ¿cierto? ¿Okay? ¿Por qué? Porque, digamos, acuérdense que el núcleo del par craneal sale ya del mismo lado, va a inervar la musculatura del mismo lado donde nace. En cambio, la vía piramidal se cruza más abajo. Ya está. Las parálisis faciales de tipo periféricas. Hay un síndrome especial. Aquí tenemos el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Aquí tenemos el ganglio de Gasser, ¿no es cierto?, donde nace el nervio trigémino. Aquí tenemos el núcleo del nervio facial y este emerge por el surco bulbo protuberancial. Recuerden que en el surco bulbo protuberancial hay tres pares craneales que de medial hacia lateral son el sexto, que ya lo estudiamos, el motor ocular externo, el séptimo intermedio, ¿no es cierto?, y el octavo, que es el vestibular, que está ingresando. Entonces por aquí sale, acuérdense que este nervio facial tiene un comportamiento medio raro. Este núcleo del sexto par se va por arriba, por dentro, forma la rodilla del facial. ¿Se acuerdan de la eminencia etérea o folículos faciales en primer año, no? Y de aquí se dirige hacia, aquí tienen el peñasco, tienen el octavo par que va saliendo, y el octavo par, recuerden que se dirige hacia el tronco cerebral para ingresar por el surco bulbo protuberancial, porque el octavo par tiene sus 4 núcleos, vestibular superior, inferior, lateral y medial. El nervio trigémino tiene una característica especial. Bueno, aquí tenemos el nervio facial que se dirige también al peñasco, porque tiene que atravesar el peñasco para emerger por el agujero estilomatoideo, recuerden, a este nivel. Y el nervio trigémino tiene un trayecto especial, se dirige lateralmente, luego se regresa y luego se va hacia adelante con el sexto par. Recuerden que hacíamos el recorrido de la clase anterior. Entonces, esta zona de aquí, que es el peñasco, acá atrás tiene el cerebelo, se llama la cisterna del ángulo pontocerebeloso. ¿Ya? Es el único sitio donde los 3 pares craneales, el quinto, el séptimo y el octavo par están juntitos. Por eso cuando le llega un paciente con sintomatología de estos pares craneales,
usted diagnostica el síndrome del ángulo pontocerebeloso. Es decir, tiene una hipoacusia o un vértigo, octavo par. Tiene una parálisis facial de tipo periférica, séptimo par. Tiene una neuralgia del trigémino, quinto par. ¿Por qué es importante conocer este síndrome del ángulo pontocerebeloso? Porque todas las causas son de origen tumoral. ¿Qué es lo que puede tener como tumor? Un meningioma del peñón. Aquí encima está la tienda del cerebelo, meningioma de la tienda del cerebelo. Acá atrás tiene el cerebelo, un astrocitoma quístico del cerebelo. Y aparte de eso puede tener los tumores propios de estos pares craneales. El neurinoma del acústico, ustedes lo conocen. Puede tener un neurinoma del nervio facial. Puede tener un glioma del nervio trigémino. ¿Qué más puede tener? Quistes. A veces aquí encontramos quistes dermoides o epidermoides que son congénitos. Y aparte de eso, el quiste de cisticerco. Yo he tenido un par de casos de quiste de cisticerco. Y últimamente he diagnosticado 3 quistes aracnoideos. Los quistes aracnoideos son de tipo congénito. Como su nombre lo indica, se ubican en el espacio subaracnoideo. Yo estoy haciendo el seguimiento por lo menos de unos 20 o 21 casos de pacientes con quistes aracnoideos. Digo estoy haciendo el seguimiento porque a pesar de que usted tiene una masa allí, pequeña, ¿no? Sin embargo, no coincide con la sintomatología que presenta el paciente y por lo tanto no se le da la importancia de causa-efecto. ¿Qué les he dicho? Esos quistes se ven con bastante frecuencia en personas normales. ¿Qué es lo que puede ocurrir con ese quiste? Que ese quiste puede aumentar de tamaño, como toda masa, o que el quiste permanezca allí, sin cambio ninguno. Les digo de estos 21 o 22 casos que tengo, 20, les vengo haciendo seguimiento 6, 8 años, con resonancia, ¿no? La resonancia nos permite no solamente ubicar el quiste, sino también el tamaño del quiste. Sí, claro. El tamaño del quiste, lo medimos, ¿no? Medimos el tamaño del quiste y todos los años repetimos la resonancia. Y si vemos que eso no ha variado, bien tranquilo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el año pasado, en el mes de septiembre, en el mes de agosto, yo vi a una chiquilla de 15 años de edad que tiene una epilepsia refractaria. Es decir, esas epilepsias de difícil manejo terapéutico. Con los cambios de medicación que yo hice, logré, digamos, disminuir las crisis a 1 por semana, porque antes eran 1 diaria. En la investigación que hicimos, porque una epilepsia refractaria implica investigación, me encontré con un quiste aracnoideo frontal. Pero yo le expliqué a la madre que la epilepsia que ella tenía era más bien una epilepsia del lóbulo temporal y temporo-occipital. Ya van a estudiar ustedes el capítulo de epilepsia. Entonces no había una relación del quiste y la epilepsia. Le expliqué, la vi un par de veces. Bueno, este año, hace 3 meses atrás, me llevan a la niña, que estaba peor que antes. Les digo la medicación, le habían cambiado la medicación, pero lo fundamental, doctor, es que la hice operar. ¿De qué la hizo operar? Yo hasta me había olvidado. Del quiste. La vio un neurocirujano y dijo, qué barbaridad, ¿cómo va a creer que no le van a sacar ese quiste? Le sacaron el quiste, ahora quedó una cicatriz allí en el sitio donde estaba el quiste y ahora convulsiona más que antes. Le dan de 5 a 10 convulsiones por día. Para que ustedes vean. ¿Ok? Pues esos son los quistes aracnoideos. Entonces recuerden, cuando tiene esta sintomatología mixta, se llama síndrome del ángulo pontocerebeloso. No necesariamente tiene que tener sintomatología de los 3 pares craneales.
puede ser un síndrome incompleto que le llamamos. Puede tener una combinación con un quinto, un octavo con un séptimo, un quinto con un séptimo, etc. Pero ya saben ustedes que es el único sitio donde están en íntima relación estos pares craneales. ¿Alguna pregunta? La patología, hemos analizado solamente la patología de la parálisis facial periférica en este sector, pero luego tienen todas las patologías del oído. Acuérdense que las otitis supurativas serias, severas, se pueden acompañar de una parálisis facial. A veces tumores también, ¿no es cierto?, del nervio auditivo intracanalicular va destruyendo las estructuras y puede comprometer adentro el nervio facial. Tienen una patología que es muy seria, que es el herpes facial. El virus del herpes facial sigue el recorrido del nervio facial, se mete en el oído, destruye las estructuras del oído medio, ¿ya? Y deja como secuela parálisis facial severa y una pérdida de la audición y desequilibrio. ¿Okay? Fíjense. Luego tienen al nervio por fuera. ¿Cuáles son las causas de la parálisis facial periférica? Menciono, por ser una de las más frecuentes, la parálisis afrígole. Ustedes han escuchado, ¿no es cierto? Algo es así que yo me quedo loco viendo una serie de pacientes y dice, doctor, fui donde el doctor fulano de tal y me dijo, eso es una tontería, eso es por golpe de aire. Póngase la plancha en la cara, un ignorante. No necesita hacer nada. Y resulta que no se cura de este lado, estoy hablando de un paciente, ¿ya? Y al poco tiempo, al mes y medio, le aparece la parálisis del otro lado, le quedó ¿qué era lo que tenía? Una diabetes mellitus. Otro caso parecido a esto, ¿qué le diagnostiqué? Un lupus eritematoso. ¿Se dan cuenta? O sea, la parálisis facial periférica, si bien es cierto, la parálisis afrígole es la más común, sin embargo, usted hace el diagnóstico por descarte. Primero tiene que hacer todos los estudios. Entonces tiene que hacer estudios generales, toda la parte metabólica, todas las pruebas reumáticas, las pruebas del colágeno. ¿Okay? Entonces, después de eso, si no tiene ninguna otra patología, ya, y por ahí hubo un cambio brusco de temperatura, puede ser una parálisis afrígole. ¿Okay? La parálisis facial periférica se dice que es benigna en el 80% de los casos, lo cual significa que cura. Puede dejar secuelas mínimas. El problema es el 20%. Del 20% hay un 15% que quedan con secuelas importantes y un 5% que queda igual o peor que antes de haber iniciado el tratamiento. Es importante decirlo, porque la gente piensa que esto es como una gripe. Doctor, ¿y cuándo ya podré estar bien? Perfecto, ¿en una semana? En una semana. La evolución de una parálisis facial de tipo periférica usual son de 8 a 12 semanas o más. ¿Puede hacer rehabilitación de inmediato? No, porque se ha probado que el inicio de la rehabilitación inmediata agrava más la parálisis. Tiene que esperar 10 días. ¿Me están poniendo los electrodos? Sí, pero por un periodo de tiempo corto, muy corto, hasta que aparezca ya algo de motilidad. Porque mantener los electrodos largo tiempo le puede provocar, como le decía, una parálisis espástica. Y vamos a tener problemas más serios. Sí, dígame, usted tenía una pregunta. A eso se refiere, a eso me refiero a parálisis afrígole. ¿Ya? Es el cambio de temperatura. Yo he tenido casos, les cuento por ejemplo, de un ingeniero agrónomo, yo no sé, de la zona de Lince, yo qué sé, dice, hacía un sol terrible, estaba recontra sudado y me faltaba hasta el aire. Me metí en el carro para llegar a Guayaquil, ¿ya?
con el aire acondicionado a full y me lo puse encima. Media hora después comencé a sentir una cosa rara en la cara. Y ahora veo que ya no puedo ni hablar. Parálisis facial. Eso para que usted tenga una idea. Dígame. Acabo de decirles, hay que establecer la etiología. En la diabetes mellitus, que van a estudiar ustedes, se produce una microangiopatía. Ustedes han escuchado de eso, que es la causa del infarto cerebral, del infarto al corazón, del infarto al ojo, del infarto renal, del infarto intestinal, etc. Y eso es de carácter recurrente si usted no controla la diabetes como es debido. Lo mismo las enfermedades reumáticas y las enfermedades del colágeno. Entonces, a lo que iba a hacer el diagnóstico nos permite el tratamiento de esa enfermedad, aparte de lo que es la medicación y el tratamiento de rehabilitación del paciente con parálisis facial. ¿Ok? Yo sé a lo que usted va, porque hay mucha gente que me dice, doctor, ¿es cierto que el próximo año por esta época me va a volver? Porque todo el mundo dice. Todo depende de la causa. Si no tengo una causa establecida de etiología, pienso que es una parálisis facial a frigorín, pues usted tenga mucho cuidado de no meterse en la refrigeradora estando caliente, ¿no es cierto? De no abrir una puerta, una ventana en la madrugada que a veces baja la temperatura. ¿Ya? Todas esas cosas tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces miren la cantidad de patología. No es cuestión de decir, la parálisis. Cada vez que tengo una parálisis, ¿con qué me voy a encontrar ahora? Tengo que investigar. Dígame. Entonces, ¿qué le pasa a los nervios por el cambio brusco de temperatura? Hay virus en el ambiente que son de tipo neurotropos. Eso es lo que está demostrado. Entonces, el cambio brusco de temperatura, ese virus neurotropo se activa, que estaba en estado de latencia, y llega selectivamente al nervio facial. Lo mismo puede ocurrir con los otros pares craneales que acabamos de ver. La parálisis del sexto par, ¿se acuerdan que yo les decía que era viral, vascular? Lo mismo. Entonces, en este caso, la parálisis a Frigoli no afecta al facial, sino que afecta al sexto par, estrabismo convergente, o afecta a un tercer par, ¿no es cierto? Entonces, igual, usted tiene que investigar, yo les decía, todas las posibles causas para determinar qué es lo que pasó. ¿Ok? Muy bien. Dígame. A cualquier edad, niña. Sí, yo he tenido niños de 2, 3 años con parálisis facial. Porque ahora, pues, la gente joven ya no quiere quedarse en casa, sino que se van de farra y van llevando al muchacho cuando no tienen con quién dejarlo, ¿no? Entonces lo sacan en la madrugada y ya está. Y hay que diferenciar de la agenesia del nervio facial. El otro día me llevaron un caso de un paciente que los padres fueron horrorizados, todos no nos hemos dado cuenta. Pero el niño cada vez que llora o se ríe, la cara se le va a un lado. Y el pediatra que lo vio dice, no vaya a ser que tenga un tumor, alguna cuestión, etc. ¿No? El examen neurológico completamente normal. Le digo, ¿y ustedes no se fijaron? No. Eso, hicimos una investigación, hicimos una resonancia de todas maneras para descartar una lesión orgánica, ¿ya? Los estudios pertinentes, no había nada, le digo que eso es una agenesia de la rama inferior del nervio facial. ¿Y qué va a pasar con él? Bueno, va a seguir con su parálisis facial toda la vida, sino que con el tiempo va a ir disminuyendo un poco. ¿Rehabilitación? No necesita rehabilitación. La naturaleza dispone, cuando hay esas agenesias, que el nervio facial del otro lado meta raíces hacia el otro lado, ¿ya? Y logre, digamos, una recuperación, no completa, pero bastante buena. ¿Okay? Miren todo el mundo de cosas, ahí estamos hablando del nervio facial. Y ya le digo, ustedes habrán escuchado lo que dicen, no, eso se quita todo solo, no. Neurobión 10.000, esto es dolorosísimo, no sirve para nada. Usted lo que tiene que utilizar básicamente, ¿cierto?, es medicamentos antidiuríticos, el tipo de la gabapentina, la pregabalina, la carbamazepina, esas cosas.
un vasodilatador. Yo utilizo mucho la pentoxifilina y de acuerdo a la patología, el resto del tratamiento y la rehabilitación. Y me va bien. Muy bien, sigamos. El octavo par. El octavo par, ustedes saben que es un par craneal mixto, es estereosectivo y proprioceptivo, es aferente, ¿no? Estereosectivo, función coclear, audición propiamente dicha, y propioceptivo, el equilibrio vestibular. Como todo sistema aferente tiene una neurona. No, ya saben, tiene una neurona por fuera del eje cerebro-espinal. En los ganglios raquídeos, ustedes saben que es la neurona aferente de todo el sistema estereosectivo y propioceptivo. En los órganos especiales, usted tiene un ganglio, el ganglio vestibular o ganglio coclear, para las dos funciones específicas. Como todo sistema aferente, tiene un telereceptor, es decir, una estructura anatómica que tiene la capacidad de transformar los diferentes estímulos, en este caso las ondas sonoras, o los cambios de posición de cabeza y cuerpo, a una energía bioeléctrica que viaja por medio de la prolongación central como la rama coclear y la rama vestibular del nervio auditivo para hacer las conexiones en el tronco, ¿cierto? Ya está. Excelente. Recuerden que la función estereoceptiva, el telereceptor, es el órgano espiral de Corti. Que está conectado a cada una de las vueltas del órgano de Corti con la neurona bipolar del ganglio coclear. La onda sonora atraviesa el conducto auditivo externo, choca contra la membrana del tímpano, la hace vibrar y a través de los huesecillos se transmite la vibración hacia adentro, ¿cierto? Y esto hace vibrar las diferentes vueltas del órgano de Corti. Esa vibración se transforma en una energía bioeléctrica que viaja hacia la neurona del ganglio coclear y por la prolongación central se dirige al tronco cerebral. Recuerde que en el tronco cerebral tiene su estación de reflejo, que son los núcleos cocleares dorsales ventrales, en relación con el cánculo cerebroso inferior. De aquí nace la radiación auditiva secundaria, dorsal, ventral e intermedia, que se dirigen al núcleo que está aquí, que es la oliva superior. Recibe referencias de la oliva superior y se vuelve un fascículo transversal. Tienen que recordar ustedes el cuerpo trapezoide. Alcanza la oliva del otro lado y recibe aferencias de la oliva del otro lado y ahora se transforma en el hemisco lateral. ¿Qué es el hemisco lateral? Es la continuación de la vía coclear, ¿no es cierto? Llega al tubérculo cuadriceps inferior, algunas fibras establecen sinapsis con esas neuronas, otras le dan la vuelta y se dirigen al área pretectal. El área pretectal tiene que ver con los movimientos reflejos ante estímulos auditivos y visuales inesperados. Yo siempre digo, estamos estudiando en la madrugada, en silencio, concentrado, y de repente se cierra una puerta y pegamos un brinco. Eso es gracias al área pretectal. Y aquí sale por el brazo conjuntival o cuadriginal inferior para llegar al cuerpo geniculado lateral, que es la estación de relevo en el tálamo, recuerden. Y de aquí se va a proyectar hacia los grandes hemisferios cerebrales a través de la porción subreticular craneal subcutánea para llegar al área de Heschel o de Wernicke, que es el sitio donde los sonidos se vuelven conscientes.
Ya está. Conociendo la vía auditiva, ustedes pueden entender la patología, ¿no es cierto? Sí. Medial, perdón. Sí, el lateral de la vía. Usted tiene razón. Ya. Entonces, mire, conociendo esto, usted ya la patología. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles son los signos semiológicos de las alteraciones auditivas? ¿Va a ser la hipoacusia o va a ser la anacusia? ¿Cierto? Puede ser la paracusia o puede ser la diplacusia. Recuerden que la diplacusia es la percepción exagerada de un sonido que causa mucho fastidio, inclusive hasta dolor. ¿Ok? Entonces vamos con eso. ¿Qué es lo que vamos a investigar aquí? ¿Cuáles son las pruebas semiológicas? En primer lugar, el paciente le dice, mire, escucho menos de un lado que del otro lado. Entonces hacemos la prueba del diapasón, el test de Leber o Weber. Hacemos sonar el diapasón y se lo aplicamos en la raíz de la nariz. O se lo aplicamos en el occipucio o en los incisivos superiores. Una persona normal percibe la vibración allí, en el centro, o por igual en ambos oídos. Si este paciente que tiene una hipoacusia izquierda, le aplico el diapasón aquí y siente que el ruido se le va al mismo lado de la hipoacusia, yo digo es un test de Leber lateralizado al mismo lado. Eso es típico de las hipoacusias de conducción, como por ejemplo cuando tenemos un tapón de cerumen, ¿no es cierto? Cuando nos vamos a la playa, etc. Cualquier ilusión de toda la vía aérea. Pero en cambio, si yo hago vibrar, tiene hipoacusia izquierda y percibe del otro lado, significa que está dañado este nervio. Entonces, una hipoacusia de percepción. Miren como ya uno se va centrando en las posibilidades. Después se hace el test de la voz cuchicheada. Ustedes tienen que haberlo hecho en otorrino, ¿no es cierto? Pero nosotros utilizamos, yo veo que ahora las cámaras estas especiales de audiometría tienen un aparato especial con el cual en el audífono del otro lado le ponen el ruido de una cascada. Nosotros utilizamos un aparatito que se llama el ensordecedor de Barani. Entonces lo colocábamos del otro lado y le decíamos, yo le voy a indicar unas palabras que usted la va a repetir en voz alta. Entonces en el momento que me acercaba hacía sonar el aparatito que suena como un reloj despertador, anulando la vía aérea para, digamos, la percepción normal. Entonces ahí yo comprobaba que tenía una hipoacusia. El resto se lo mandaba al otorrino, porque tiene que hacerle todas las pruebas de audiometría. ¿Qué más tengo que investigar? Una lesión orgánica, ¿no es cierto? Si yo pienso que la lesión es de carácter periférica, tengo que hacer una resonancia magnética nuclear directamente. Se puede hacer, si no encuentro nada en este espacio, se puede hacer también una tomografía simple de las estructuras óseas. ¿Okay? Aunque la resonancia nos da toda la información. Bien. Una cosa que es importante que ustedes tienen que tener en mente, por eso hice, digamos, recordar la vía anatómica. Cuando un paciente refiere disminución de la audición de un solo lado, la lesión obligatoria es periférica. Cuando usted tiene una lesión de tipo central, usted tiene una hipoacusia bilateral, un poquito mayor del lado de la lesión. Es importante eso para que ustedes tengan una idea, porque van a entrar a investigar, ustedes directamente dicen, bueno, yo quiero ver cómo están las estructuras del tronco, sobre todo en la protuberancia en el mesencéfalo, que es parte de la vía aérea. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?
El resto de velocidad, en qué decibeles, cuál es el compromiso en decibeles, eso lo hace el otorrino. Nosotros tenemos la obligación de hacer la investigación desde el punto de vista clínico, es decir, técnico, acusia, de percepción, de conducción, etc. Ahora vamos a estudiar la función del equilibrio, que es la función vestibular. Recuerden que tienen ustedes también un receptor periférico que está dado por el aparato vestibular, los conductos semicirculares, el ventrículo, el sacro, la mácula, el neuroepitelio, la endolinfa, la perilinfa, etc. Tienen el ganglio vestibular, las conexiones con el neuroepitelio, los cambios de posición de la cabeza hacen que la columna de la endolinfa presiona el neuroepitelio y eso desencadena el impulso nervioso, que es recogido por la neurona del ganglio vestibular y esta la envía hacia adentro, viajan en conjunto los dos, la rama coclear y la vestibular, un solo nervio, hacen todo el trayecto que ustedes conocen y aquí se separan, porque aquí la rama vestibular se mete un poco por debajo y un poco más hacia arriba, ingresa por el surco bulbo protuberancial para llegar a los núcleos vestibulares superior, inferior, lateral y medial. Hacen su primera estación de relevo allí, ¿de acuerdo? De aquí, algunas de las fibras, las llamadas vestíbulos cerebelosas directas, son las que no llegan a establecer sinapsis al núcleo, sino que directamente pasan al cerebelo. Pero la mayor parte de las fibras nacen de los núcleos vestibulares, el fascículo vestíbulo cerebeloso, que a través del cuerpo juxtavertiforme, recuerden que es un apéndice del pedúnculo cerebeloso inferior, va a llegar al cerebelo. ¿A dónde llega? Recuerden que llega a la parte más posterior, al lóbulo flóculo-nodular, que es el responsable de la coordinación del equilibrio, ¿cierto? Este recibe toda la información celular de Purkinje y luego lo envía al núcleo fastigiado, que es uno de los núcleos centrales del cerebelo, el cual es el responsable de la coordinación de la metría, la sinergia y la diadococinesia, que son las funciones específicas del cerebelo, de la musculatura axial, para permitirnos la posición erecta en equilibrio, básicamente. ¿Okay? Luego que se logra la coordinación aquí, la mayor parte de las fibras regresan por el mismo cuerpo juxtavertiforme y son las fibras fastigio-vestibulares, protuberanciales, lobulares y espinales. Y hay una accesoria que va por arriba que se llama el fascículo uncinado o engancho de Russell. Pero todos devuelven información aquí, ¿no es cierto? Pero esa información no se queda aquí en los núcleos vestibulares, sino que se reparte a todo lo largo del tronco cerebral, y eso es gracias a un sistema de comunicación intrínseco que tenemos que se llama el fascículo longitudinal medial, ¿de acuerdo? Yo le llamo el sistema, digamos, que permite que, siendo esto una estructura tan larga, funcione como un solo órgano, ¿no? Porque este se comunica con los núcleos de la comisura posterior, el núcleo de Laskewicz, se comunica con los núcleos oculomotores del tercero, del cuarto, del sexto par, se comunica con los núcleos vestibulares, se comunica con el núcleo ambiguo, sobre todo la parte posterior donde nace el nervio espinal. El nervio espinal tiene que ver con el control de la musculatura del cuello y nosotros tenemos que tener, digamos, un control absoluto de los movimientos de la cabeza para lograr el equilibrio, ¿cierto? Fascículo longitudinal medial se va hacia abajo también a la médula espinal, ¿cierto? En los últimos años se ha postulado que el aparato vestibular tiene también una representación cortical. No se sabe realmente cuáles son las conexiones, pero se piensa que si el coclear y el vestibular, la mayor parte de su trayecto van paralelos, de alguna manera llegan, y pues ahora se habla de que la representación cortical del vestíbulo está en la corteza cerebral, en la misma lóbulo temporal, en la circunvolución temporal transversa posterior. Y eso se pone de manifiesto como
manifestaciones del síndrome vertiginoso. Las manifestaciones clínicas de las alteraciones vestibulares son básicamente el vértigo, el desequilibrio y el estado, ¿no es cierto? Ya van a ver ustedes cuando se enfrenten a sintomatología de esta índole, ¿ya? Ustedes siempre tienen que pensar en la posibilidad de una lesión en alguno de estos trayectos, ¿no? Pero hay una forma de vértigo, que es el vértigo paroxístico recurrente, que es una forma de epilepsia autonómica, rarísima. No vayan a malinterpretar. Yo en mi estadística he dado alrededor de 8.000 consultas al año de epilepsia por 36 años que tengo en neurólogo, casi un cuarto de la ciudad de Guayaquil he visto. Y de eso he tenido solamente 3 casos de epilepsia de esta índole, vértigo paroxístico recurrente. Uno de los casos que siempre cuento como anécdota para que ustedes tengan una idea. Me llega un día un caballero a mi consultorio, le tomo todos los datos estadísticos y luego le pregunto por qué ha venido a la consulta. Y él descargó un neurótico agresivo. Me dice, la verdad es que yo no sé qué he venido a hacer aquí. He venido a perder mi tiempo. Pero ¿por qué dice eso? Porque yo tengo un vértigo. El diferencial está entre un vértigo paroxístico, posicional, benigno o una enfermedad de Meniere. El tipo se había leído 100 veces en internet, se sabía esto mejor que yo. Imagínense usted, ya me han visto todos los otorrinos habidos y por haber. No se les vaya a ocurrir pedirme una resonancia ni una tomografía simple. Ahí no hay nada en el ángulo tronco cerebral. En el tronco cerebral tampoco no hay nada. Ya me han hecho las pruebas calóricas. Pero yo tengo vértigo. Tengo 6 años con vértigo. No puedo llevar una vida normal. Le digo, bueno, ya que vino aquí, déjenme examinarlo, lo examiné en detalle, en realidad el examen neurológico es totalmente normal. Entonces digo, vea, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pedir un examen que no se lo han hecho, que es un electroencefalograma. Y le voy a dar una pastillita, que va a ir incrementando la dosis de la pastillita por 15 días. Si en 15 días usted no ve ningún cambio, tírela a la basura y ponga mi nombre en la lista de los médicos ineptos, porque no puedo dar como usted tiene. Entonces a los 15 días regreso el hombre feliz. Se le había quitado el electroencefalograma, mostraba brotes de actividad bioeléctrica cerebral anormal, muy localizado en el lóbulo temporal. ¿Y qué es lo que yo le di? Carbamazepina. Porque él ya había tomado, inclusive me dijo, no me va a dar nada de eso de bonamina, ni me va a dar microcel, ni amiotin, ni betacel, me tomaba tan intoxicado con esa cosa. No, yo le voy a dar otra cosa diferente, carbamazepina. ¿Y con eso? De los casos raros, vuelvo a repetir, no piensen que todo vértigo va a ser de tipo paroxístico, ¿no es cierto? Bien. Entonces decíamos que la sintomatología clínica del octavo par vestibular son el vértigo, el desequilibrio y el nistagmo, ¿no? Primero tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el vértigo periférico y el vértigo central. El vértigo periférico es de carácter posicional, al cambio de posición. Al acostarse, a levantarse, al girar la cabeza, a levantarla mucho, ¿no? Y peor, al agacharse. Hay que recomendar al paciente que tenga mucho cuidado porque se puede caer. El vértigo central puede estar usted tranquilo allí y tiene la sensación de vértigo. El vértigo periférico es de tipo objetivo, o sea, usted siente que las cosas le dan vueltas en este sentido y el peor de todo en este sentido. El mundo se viene encima. El vértigo central es más bien de tipo subjetivo, lo que la gente le dice mareo. ¿Ok? El vértigo objetivo se acompaña de manifestaciones vegetativas severas, palidez, sudoración, frialdad, hipertensión, taquicardia, una sensación de ansiedad
vómitos. Una sensación de muerte súbita, ¿no es cierto? Ya. Okay. Mientras que en el vértigo subjetivo las manifestaciones vegetativas son mínimas. Entonces ya miren que con esta cuestión semiológica ya ustedes se pueden estar ubicando si la lesión es periférica o si la lesión es central. Además, siendo una lesión de tipo central, vamos a tener una combinación con el resto de las estructuras que tenemos allí, ¿no? Los síndromes alternos, todas estas cosas que hemos hablado. Bien. Vamos a evaluar el equilibrio. Lo primero que hacemos es la actitud del pie. Lo ponemos en posición firmes, con los brazos pegados al cuerpo, el mentón levantado. Esa es la posición de actitud del pie. Normal. Si le hacemos cerrar los párpados, eso se llama rompe. Entonces ahí tiende a caerse hacia el lado de la lesión. ¿Ok? Bien. Luego lo vamos a poner a caminar en una línea de baldosa. ¿Ya? Con el talón tocando la punta del pie así, con los brazos abiertos. Tiende a caer hacia el lado de la lesión. Luego lo hacemos caminar largo. Nos ponemos al frente y vemos que cuando va caminando tiende a lateralizarse hacia un lado. Luego hacemos la marcha acelerada. Entonces le pedimos que acelere, y cuando él menos lo espera, le pedimos pare y dé la vuelta. Entonces uno hace más rápido, pare de la vuelta. Uno hace eso, ¿no? Pero en el paciente cerebeloso y vestibular, al decir esto, ¿qué es lo que hace? Se apoya, porque si no, se cae. Del otro lado lo puede hacer bien si es vestibular. ¿Okay? Ya hacemos la prueba de la silla. Le ponemos una silla en medio y le pedimos, mire, yo quiero que usted dé la vuelta alrededor de la silla lo más pegado posible y lo más rápido posible sin tropezar. Entonces uno hace esto y uno lo hace perfectamente bien. De un lado, del lado que tiene el problema se va llevando la silla. Y hay una prueba muy interesante que es la prueba del índice de Banani. Esa es muy interesante. Al paciente lo sentamos cómodamente, luego le pedimos que se vaya al bordecito del asiento, un ayudante sosteniendo el espaldar. Le pedimos que ponga sus pies ya pegados a las patas de la silla. El investigador delante, ¿no?, extienda los dedos, ¿cierto? Él está haciendo esto, ¿no?, porque está en desequilibrio. En el momento que le pedimos que cierre los párpados, se desvía hacia el lado de la lesión. Esa es la prueba del índice de Banani, que es muy interesante. Muy bien. Luego vamos a buscar el nistagmus. Hay ciertas características especiales, por ejemplo. El nistagmus de origen periférico, ¿no es cierto?, es horizontal, con fase rápida y fase lenta. Y uno se deja impresionar por la fase rápida. ¿Van los ojos allí? No, pero la lesión está del otro lado. ¿Okay? Si bate mucho a la izquierda, la lesión quiere decir que está a derecha. ¿Ya? El nistagmus de tipo central puede ser vertical, puede ser rotatorio o puede ser multidireccional. O hay una variante también que es el nistagmus pendular, en donde usted ve que los ojos se van constantemente de un lado y al otro lado. Claro que lo vemos eso más en cerebelo, pero también se podría ver. Ahora bien, vamos a provocar el nistagmus, porque a veces en el examen básico que estamos haciendo no aparece el nistagmus, pero tenemos que provocarlo para poder tener un detalle más. Entonces buscamos el nistagmus posicional, una camilla alta, con un ayudante sosteniendo siempre la camilla, ¿no? Sentado el paciente, calculamos que cuando yo lo lleve hacia atrás, los hombros, el cuello y la cabeza quedan por fuera de la camilla. Entonces estoy atrás. 1, 2 y 3, lo tiro para acá y le miro los ojos. No pasó nada, muy bien, ahora acostadito. Le digo, al contar 3 yo lo voy a sentar bruscamente y usted va a mirar adelante. Y le estoy mirando los ojos a ver si aparece. O si no, lo pongo en forma inclinada, calculando que cuando lo lleve hacia atrás, la cabeza, el cuello, el hombro y el brazo de un lado quede por fuera. Entonces está sentadito, le pongo la cabeza, 1, 2 y 3.
Y lo mismo hago del otro lado, para ver si aparece el nistagmo. Luego tenemos el nistagmo rotatorio, para lo cual hay un tambor que da las vueltas y que tiene líneas blancas y negras. Entonces le digo, sin mover la cabeza, usted sigue el movimiento de las líneas blancas. Entonces lo vemos que hace esto, de un lado, por el otro lado, y aparece el nistagmo. Y finalmente hacemos la prueba calórica. En la misma camilla, ponemos una almohadita pequeñita, ¿no es cierto?, haciendo un ángulo de 25 grados entre la superficie de la cama y el eje de la cabeza. Hacemos una otoscopía directa primero para estar seguro de que no haya un tapón de celumen, ¿no?, ni vaya a haber una perforación, alguna cuestión. Le pedimos a un ayudante que le sostenga los párpados al paciente. Siempre hemos usado un botellón grande de 4 litros, que lo colocamos más o menos a unos 2 metros de altura, una manguerita, una llave de 2 vías, dejamos el pulsor de plástico del otoscopio y comenzamos a irrigar el oído. Agua fría. Anotamos el tiempo que demora entre el inicio de la irrigación y la aparición del nistagmo. ¿Okay? Anotamos el tiempo que dura el nistagmo hasta que desaparezca. Anotamos las características del nistagmo, si es vertical, si es rotatorio, multidireccional, etc. Y anotamos las manifestaciones vegetativas y la intensidad de las manifestaciones vegetativas. Actualmente inclusive le ponen unos electrodos en los párpados y esto está conectado a una máquina y se hace la electronistagmografía. Miren ustedes, hacemos de un lado y hacemos del otro lado, ¿cierto?, para ver las diferencias que existen entre el uno y el otro. ¿Cuáles son las patologías que pueden afectar a estos pares craneales? Patologías propias del oído, que hemos hablado. Recuerden las patologías del ángulo pontocerebeloso, que son múltiples, ¿no? Hablamos de patologías también centrales, vasculares, isquémicas, hemorrágicas, contusionales, etc. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que nos vamos a quedar allí. Continuamos la próxima clase.